Y respecto al tema de la reconstrucción, los países... Vamos a hacer un punto porque lo tenemos a Nicolás Kreplak. Hacemos un punto. En línea lo podés saludar a Nicolás Kreplak. Bueno, después la seguimos, porque tengo información para darte respecto a esto. ¿Qué tal? Buen día, Kreplak. Un gusto saludarlo, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Aquí estamos con Daniel Tonietti, Fabi Solano en la mañana de Somos Radio. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Nicolás, Dani, ¿te escucha? Hola, Nicolás, ¿qué tal? Daniel Tonietti. Bueno, Daniel. A ver, muchísimas gracias como siempre, Nicolás, por atendernos. Primera pregunta, ¿cuál es la foto actual del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos vacunados? ¿En qué franja etaria se está vacunando? Con la cantidad de vacunas previstas, ¿estaríamos llegando al invierno en qué condiciones? Bueno, tenemos vacunados un poco más de 1.060.000 personas, eso es con primera dosis, y cerca de 300.000 tienen el esquema completo, y estamos vacunando en este momento con Sputnik, ya hemos usado todas las demás, así que la utilizamos estrictamente para personas mayores de 60 años, y estamos esperando, bueno, por supuesto, la llegada un poco más de Sputnik, así que nos están repartiendo en estos próximos días, y si hay novedades con la llegada de Sinopharm para poder tener más velocidad de vacunación. Entregamos jueves, viernes, sábado, domingo 132.000 turnos, así que estamos vacunando, son un poco más de 600 puestos de vacunación en la provincia, y estamos vacunando a esta población, intentando también que la distribución y la organización vaya compensando las asimetrías, así tratamos de avanzar en todos los distritos más o menos parejo en la población vacunada. Y tenemos una capacidad de vacunación que nuestro máximo fue 65.700 hasta ahora, pero a partir de ahí abrimos casi 100 centros de vacunación más y estamos con mucha más capacidad. Eso va a depender de la llegada de más vacunas, pero podríamos aumentar un poco más que ese registro histórico que tuvimos, y dependemos un poco de la llegada de las vacunas que tenemos. Hay una perspectiva de buena llegada de vacunas en las próximas semanas, y esperemos que durante estas próximas semanas y el mes de abril poder tener un cambio cualitativo significativo al vacunar grandes partes de la población de máximo riesgo. Con respecto al tema de la cantidad de casos, ¿cómo es la progresión en la provincia de Buenos Aires? Desde hace algunas semanas está subiendo, ¿no? Sí, viene subiendo seriamente. Tenemos en las últimas 4 semanas ascenso, pero la última semana y media, o sea, lo que va esta semana y la semana anterior, el aumento cambió, la velocidad está yendo bastante más rápido. Empieza a seguir, si uno mira el mapa de la región sudamericana o de Latinoamérica, estamos siendo los últimos en aumentar en la cantidad de casos, y todavía no tenemos la pendiente que se puede ver en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Perú, pero estamos subiendo los casos. Es esperable que lo que tenemos por delante es una segunda ola, así que ahora tenemos que tomar todas las medidas de cuidado que podamos tomar para intentar achatar la curva, como hicimos el año pasado, achatar la curva para reconstruir el sistema de salud. Ahora es achatar la curva para vacunar. ¿Qué porcentaje de ocupación tienen las unidades de terapia intensiva en la provincia, Nicolás? Tenemos cerca del 53% en el conurbano y 43% en el interior. El problema, que tenemos que tratar de evitar que nos pase, que pasó en el verano, en diciembre, es que cuando aumentó tanto en el interior como en el conurbano al mismo tiempo. El año pasado aumentó primero en el conurbano, y cuando bajó aumentó en el interior. Tenemos que lograr de vuelta que haya suficientes restricciones a la circulación como para evitar que los aumentos se vean en todo el país y en la provincia, en toda la provincia en simultáneo, porque de esa manera es más fácil ir compensando las presiones sobre el sistema para que nunca nos pase lo que estamos viviendo en otros países de la región y que ya vivió Europa 2 veces, que es que el sistema de salud no dé abasto. Bien, estamos hablando con Nicolás Kreplak. ¿A qué le adjudicás que la segunda ola se adelantó, digamos, en Chile, en Uruguay, bueno, la situación dramática en Brasil, que está en promedio de más o menos unos más de 3.000 muertos, ha superado la barrera de 3.000 víctimas fatales en un día, lo que sería en términos demográficos para la Argentina que mueran 600 personas por día, 600 personas por día, cuando, bueno, en el día de ayer lamentablemente en la Argentina fallecieron 123, pero muy lejos del 600 que sería el número actual de Brasil en términos demográficos comparado con Argentina. ¿A qué le adjudicás
que la región está surfeando la segunda ola y que todavía nosotros no llegamos ahí. ¿Qué hicimos nosotros o qué hicieron ellos, Nicolás? Sí, yo creo que las epidemias son difíciles de explicar causalmente, pero de todas formas hay un nivel de descuido, bueno, por el cansancio o por la falta de toma de decisiones desde políticas centralizadas capaces de permear todas las dificultades que hagan que haya suficientes cuidados. Me parece que eso es lo que se está viendo en todo el mundo. Los países que mejor aplican los protocolos de cuidado, las medidas de restricción, logran tener, bueno, sobre todo se ve en Oriente esto, ¿no? Logran tener mucho más controlada la cantidad de contagios. Tenemos esas dos herramientas, las vacunas y que estamos en proceso de vacunación, y las medidas de cuidado. Yo creo que Argentina, aún a pesar de que hemos aflojado muchísimo las medidas de cuidado, todavía se mantiene cierta lógica de que estamos en una pandemia y que hay que cuidarse. Insisto en que de todas formas es el principal punto a refortalecer. Por ejemplo, para que quede claro, en la provincia no puede haber reuniones sociales de más de 10 personas, en ambientes cerrados y en ambientes abiertos. Y eso por ahí está siendo vulnerado habitualmente y hay que volver a ponerlo en el ojo, porque hay que empezar a aplicar de vuelta todos los protocolos de cuidado para tener que evitar mayores restricciones que posiblemente lleguen más adelante. Nicolás, ese punto, perdón, para no dejarlo pasar, decías, para evitar restricciones que posiblemente lleguen más adelante. Ayer se difundió una versión que decía que podían establecerse franjas horarias. Después eso se desmintió. ¿Qué estás imaginando en el diseño de futuras restricciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que alguien que llegó de Sao Paulo fue a Córdoba, bueno, terminó falleciendo, pero antes contagió a una decena de personas porque no cumplió con ningún resguardo? Viajó de Sao Paulo a Buenos Aires a Córdoba, y no estuvo 7 días en cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que estás imaginando para que se cumplan en principio estas cuarentenas con las personas que viajan y para evitar que se junten más de 10 personas? No, con respecto a personas que viajan, no tienen tanto poder de influir sobre la cantidad de contagios, sino sobre la posible introducción de variantes virales, claro, con otras dinámicas, ¿no? Y particularmente a nosotros nos preocupa la presencia de la variante de Manaus, que ya está en el país, pero en casos por ahí todavía pequeños y controlables, pero que en el resto, que en Brasil y en otros países de la región está generando grandes complicaciones. Esa es la razón principal. Nosotros estamos trabajando, ayudando, por supuesto que esto depende de Nación y no de nosotros, pero ayudando todo lo posible para tomar medidas eficaces, lo más fuertes que se puedan, pero que sean eficaces. Entonces, si uno tiene un ingreso de miles de personas por día de los países limítrofes, o de estos países de riesgo, sin duda que hacer el control es muy difícil, y ni hablar de que, como siempre decimos, no hay un policía para cada ciudadano para que lo obligue a cumplir las pautas. Tienen que cumplir las pautas, porque si no, la otra opción es empezar a judicializar las medidas de cuidado, que la verdad que no es la mejor solución. Además, más que una solución, es una punitividad. Lo que nosotros creo que si se reducen fuertemente los viajes, y por eso el cierre de fronteras absoluto puede ser difícil para sostener en el tiempo, porque puede haber razones humanitarias o de muy importantes cuestiones de Estado o de comercio muy importantes que no se pueden frenar del todo, pero todos los viajes que no sean indispensables hay que suspenderlos, hay que hacer lo posible para que no haya ningún tipo de viaje que no sea indispensable, para garantizar que sean menos y en este caso ser mucho más eficaces con el control que el Estado puede hacer. Pero no alcanza tampoco, insisto, solo con lo externo. Tenemos que darnos un trabajo hacia adentro. Primero, volver a poner en claro cuáles son las medidas que hay hasta este momento. No se pueden hacer reuniones de más de 10 personas. Además, lo dijeron algunos funcionarios contribuyendo al caos. El distanciamiento es muy importante. Es una de las medidas más importantes que podemos tomar, además de la ventilación, es decir, estar al aire libre todo lo que se pueda, y el uso de tapabocas y nariz. Eso es indispensable que lo pongamos por presente. Y si la población empieza a ser más cuidadosa con esto, quizás la velocidad de ascenso de los casos no sea tan grande y podamos ir postdatando medidas de restricción mayor, que posiblemente lleguen, como está pasando en todas las regiones, con la segunda ola. Nicolás, quiero preguntarte por la vacuna y la eficacia y la inmunidad de la vacuna. ¿Qué porcentaje, me imagino que la respuesta va a ser un porcentaje alto, de la comunidad de trabajadores sanitarios, de médicos, de enfermeros, de camilleros y demás, están vacunados en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, nosotros teníamos un registro previo bastante actualizado a mitades del año pasado de quienes eran parte del equipo de salud en la provincia de Buenos Aires, que eran 248.000. Hoy llevamos arriba de 275.000 vacunados. Es decir, ¿qué porcentaje? Bueno, un poco más de lo que el 100% de nosotros pensábamos que había. Habitualmente aparece alguna persona más que trabaja en un claro, que trabaja de administrativo en un hospital y está vacunado, quizás si no aparecía en el registro original. Sí, o que trabaja dentro del área de soporte de los hospitales, o que trabaja individualmente en sus hogares o en un consultorio privado y que no se haya registrado antes porque no le parece importante. Entonces la respuesta tuya, si la interpreto de manera correcta, me está diciendo que o el 100% o casi el 100% del personal sanitario está vacunado en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Es así. Bien, la segunda pregunta en relación a esto es, a ver, ¿qué comportamiento está teniendo la vacuna, los anticuerpos y qué resultados? Porque en definitiva me parece que eso termina nos permite o arroja un resultado de, bueno, tenemos una comunidad que está casi toda inmunizada, han bajado el nivel de contagios, ha bajado el nivel de mortalidad, ha bajado la virulencia, la manifestación del virus, si es que se manifiesta no es tan aguda. No hay hospitalizaciones. ¿Qué pasó con el personal sanitario 100% vacunado y la inmunidad de la vacuna? ¿Qué resultados está teniendo? Bueno, tenemos primero un ensayo, un estudio de investigación que estamos haciendo con la Sputnik, que hemos visto en un gran porcentaje de trabajadores de la salud, o un buen número de trabajadores de la salud, producción de anticuerpos neutralizantes, inmunidad celular, eso con la Sputnik, y ahora lo lanzamos también con Sinopharm. Con la Sputnik es muy interesante, con una sola dosis produce un altísimo, arriba del 90% de cobertura, con dos, más del 100%, pasados 20 días de la segunda dosis, tienen la cobertura de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes. Respecto de los casos de las personas, tenemos algunos registros de personas vacunadas que presentaron la enfermedad, siempre leve, hasta el momento, todos los casos que hemos tenido registrados que habían sido vacunados, y tenemos uno o dos casos de personas graves, e incluso un fallecido que no se había vacunado, que no había llegado a vacunarse o que no estaba de acuerdo con la vacuna o algo le había sucedido. En términos generales de contagio, uno ve que está aumentando en el resto de la población, y en el equipo de salud se mantiene bajo, es decir, no está siguiendo el comportamiento que el resto de la sociedad está siguiendo, así que uno empieza a observar, si bien pasó poco tiempo, empieza a observar ya un efecto claro de la vacunación sobre el equipo de salud. ¿Y qué plazo, se sabe el plazo de la inmunidad de la vacuna? Digamos, 3 meses, 6 meses, 2 años. Uno escuchó o leyó información que no es muy precisa con este tema. ¿Durante cuánto tiempo la vacuna protege? No se sabe todavía, porque eso, claro, a medida que va pasando el tiempo se van publicando los reportes. Para que tengas una idea, un ensayo fase 3 dura mínimo 2 años. Por eso los estudios que se van presentando son interinos, son cortes parciales, antes de terminar el ensayo fase 3. Pero siguen, y a medida que van pasando los meses, se siguen mostrando. Hasta ahora llevan 6 meses y la inmunidad sigue vigente, el efecto sobre la inmunidad sigue vigente. Así que pensamos que puede durar ese tiempo o quizás bastante más, y ahí hay que ver en qué casos empiezan a abrir ramas de la investigación alternativas que uno le agrega una nueva dosis y vamos viendo qué sucede. Por el momento tenemos más de 6 meses garantizada la inmunidad contra esta variante viral, la típica, la hegemónica que se está utilizando en todo el mundo, y esperemos que sea por mucho más tiempo. Incluso esa es una razón por la cual también se están viendo estudios que con una sola dosis de varias vacunas, se ha visto con Pfizer, con AstraZeneca, y se está viendo también con Sputnik, y nosotros estamos intentando que se estudien todas. Con una sola dosis se puede observar una eficacia de casos graves del 90 al 95% de los casos, es decir, se reduce con una sola inmunización que el 95% de los casos contagiados no sean graves, lo cual tiene un impacto sanitario y epidemiológico muy importante, y hace que países como Inglaterra, Francia, España y muchos otros países del mundo piensen primero la primera dosis y posdatamos la segunda dosis, que incluso es una estrategia que en Argentina estamos pensando como muy posible. Es lo que yo te estaba a punto de preguntar, digamos. ¿Se puede cambiar entonces el criterio de las 2 dosis, sino aplicar a más personas una dosis? ¿Es así? Sí, ¿ustedes lo están pensando? Sí, no sería que se aplique una sola dosis, sería aplicar
primero una sola dosis y la segunda, en vez de hacerlo los 21 días, hacerla más adelante. E incluso el estudio que se hizo muy interesante con AstraZeneca, que primero se estudió con 4 semanas y vio que funcionaba muy bien, pero al estudiarlo con 8 y con 12 semanas se vio que producía mucho mejor efecto. Darle más tiempo al sistema inmune entre dosis y dosis produce mejor cobertura de inmunicidad. Así que estamos todos pensando que es una buena alternativa no dar una sola dosis, sino posdatar la segunda dosis para primero vacunar a más cantidad de población con una primera y segundo para darle más tiempo al sistema para que produzca una mejor respuesta. Nicolás, estamos recibiendo muchos mensajes con muchas preguntas puntuales respecto a varios temas, pero el que más se repite tiene que ver con esto que mencionabas de los posibles futuros o las posibles futuras restricciones, y la pregunta que más se repite es qué pasa con las escuelas. De hecho, hay personas que nos indican acá que en algunas aulas hay más de 10 chicos, contando a la docente, y que no son espacios que se puedan ventilar necesariamente naturalmente, y con el frío eso se va a complicar. ¿El frío puede complicar la continuidad de las clases en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires? Bueno, estamos haciendo un monitoreo bastante estricto de los casos relacionados con las clases. Por el momento no vemos que se salgan de lo que sucede en la población en general, es decir, no hay más cantidad todavía de casos por suerte. Supongo que el verano contribuirá a eso, y lo estricto que son los docentes con el cumplimiento de los protocolos contribuye a que por ahora no tenemos un aumento de los casos, pero sin duda lo monitoreamos y esto podría ser, sí, por supuesto, como todo en la pandemia, esto que quede clarísimo. Como todo en la pandemia, nosotros tomamos decisiones, estudiamos, analizamos, hacemos lo mejor posible y evaluamos, como siempre. Y si vemos que algo no funciona de esa manera, que se alteró lo previsible, lo que está saliendo peor, se toman medidas distintas. Y no es un fracaso de nadie retroceder una fase, tener que cambiar alguna de las líneas que se decidieron. Simplemente es como funciona la pandemia. Hay que hacer todo estudiándolo y tomando decisiones según ciencia. Nicolás, en la etapa de confinamiento de la cuarentena dura, digamos, de marzo-abril del año pasado, el Estado hizo un aporte económico, después discutiremos eventualmente si fue suficiente, insuficiente, pero hizo un aporte económico importante para solventar la falta de ingresos de personas que quedaban sin esa posibilidad. ¿Se contempla esa situación en caso de que se reduzca la posibilidad, por ejemplo, de que las personas se trasladen a sus trabajos y demás? ¿O estamos viendo, por ejemplo, que el gobierno nacional que en su momento implementó el IFE, está muy disciplinado con el tema del déficit fiscal, digamos, quiere reducir el déficit? Ahí aparecería una contradicción entre una inversión fuerte de cobertura y reducir el déficit. ¿Se está contemplando esa posibilidad? Bueno, esto es claro. ¿Y con qué recursos? ¿Provinciales, nacionales? No, todavía no estamos tomando decisiones respecto de restricciones, así que todas las consecuencias secundarias, digamos, no están definidas, pero sin ninguna duda estas son políticas de Estado muy fuertes, es una prioridad nacional para el país y para la provincia de Buenos Aires, y si llegara a tomar decisiones que impacten sobre la capacidad laboral, para que puedan ser cumplidas, incluso para que la gente pueda efectivamente acatar lo que el gobierno dice, hay que dar una medida de contención estructural, y es lo que ha hecho nuestro gobierno y es lo que seguiremos haciendo en caso de que tengamos que tomar esa decisión. No la queremos tomar, pero por eso debemos ir trabajando con las medidas pausadas, parciales, cuidadas, preventivamente. Nosotros hace tiempo venimos diciendo, bien, está por pasar esto, ahora ya está empezando a pasar, ya hay que ponerse a trabajar cada uno en sus aspectos personales para tratar de evitar los contagios, pero si se llegara a pasar y aumentar mucho, tenemos que ir a una situación de esas, tomar decisiones integrales, por supuesto. Bien. Acá un oyente pregunta, en Pergamino el intendente autorizó los salones de fiesta hasta 50 personas. ¿Los intendentes pueden decidir por encima de la disposición general de la provincia? No, hay un sistema de fases, y el sistema de fases de la provincia tiene autorizaciones y protocolos, y cada protocolo que se quiera habilitar tiene que cumplir con los parámetros generales. Yo en este momento no estoy seguro en dónde está la situación de casas de fiestas, que es un problema muy grande porque estuvieron sin trabajar muchísimo tiempo, o sea, todo el tiempo sin trabajar. No estoy seguro si en fase 5, por ejemplo, o fase 4, no, fase 5, si hay posibilidad de estar autorizado. La verdad tiene que sentarme a revisarlo, pero no, en términos generales los intendentes no pueden salirse por fuera del marco del decreto de la provincia de Buenos Aires que explica el sistema de fase. Nicolás, buenos días, Fabiana Solano te saluda, ¿cómo andás? Hola Fabiana, ¿cómo estás?
Una pregunta que veo que surge mucho, como por ejemplo en este caso se difundió que podría llegar a tratarse a Víctor Hugo Morales con el tratamiento del plasma, que es un tratamiento que se dio a conocer en su momento, que fue muy efectivo, pero no se sabe en qué casos se aplica y en cuáles no. Si podés clarificarnos ese criterio, digamos, en qué situaciones es bueno usar el plasma, si se está usando, en qué poblaciones funciona. Sí, hay varios estudios. El estudio más potente en el cual contribuimos nosotros es un estudio que se hizo sobre todo con personas de mucho riesgo, los mayores, y en el uso en los primeros días. Es decir, no porque el paciente esté grave. Nicolás. Hola. Se nos interrumpió la comunicación. Dani, ¿estás ahí? Sí, estoy acá escuchando muy bien, atentamente. Muy interesante, como siempre, escucharlo a Nicolás, porque tiene mucha información y además un poco podemos ir previendo todos lo que está por venir. Todo indicaría, si esto fuera una película, estamos con la tablita de SER encarando la segunda ola, ¿no? Recuperamos ahí la comunicación con Nicolás, Dani. Bueno, sigan ustedes. Perdón, estaba explicando lo del suero, ¿sigo con eso? Sí, perdón. Se demostró en un estudio que hicimos que en las personas de riesgo, y el riesgo principal es la edad, cuando uno lo aplica en los primeros días, incluso no son dosis, son sueros con alto título de anticuerpos, se reduce hasta el 45% la progresión a casos graves y muerte. Eso es lo que se vio en estudios de muy buena eficacia o de muy buena evidencia científica. Hay muchos otros estudios que hemos hecho en la provincia muy grandes que muestran que incluso en pacientes más graves, siempre que se tome antes de los 7 días produce eficacia. Así que en ese sentido, en las personas mayores, darlo precozmente puede evitar la progresión hacia cosas más graves, razón por la cual pedimos por favor que todos los que tuvieron la enfermedad se acerquen para donar, porque ahora tenemos en este momento stock en el banco, pero empiezan a aumentar los casos, necesitamos fortalecer los bancos, y todos aquellos que padecieron la enfermedad y se comunican con Cucaiba pueden ser donantes. Dani. Bien, la última pregunta, Nicolás, y como siempre te agradecemos el contacto con nosotros. Ya sé que no podés quizás dar la precisión, pero esa segunda ola y ese momento, el momento más duro donde vamos a tener que como sociedad de alguna manera enfrentar a este hecho natural como es una pandemia y el virus, ¿cuándo podría llegar? ¿Sería en mayo? ¿Sería en junio? ¿Ustedes tienen algún tipo de modelo matemático predictivo que les permita pensar que hay un periodo de tiempo donde va a ser el momento más difícil? Bueno, lo que pasa que está sucediendo en la región es que el momento más difícil ya llegó, donde se han colapsado los sistemas de salud de países grandes como Brasil, bueno, Paraguay también, Perú está en condiciones parecidas. Uruguay está en una situación donde equivale a si Argentina tuviera más de 30.000 casos por día. Chile está llegando a una fase de cierre de casi todo el país para evitar el colapso del sistema sanitario nuevamente, como ya le ha sucedido. Nosotros estamos entrando en esa segunda ola y estamos subiendo esta última semana y media a gran velocidad la cantidad de casos. Todavía el sistema de salud tiene margen porque ha crecido mucho, porque todavía no estamos en la velocidad de casos del resto de los países de la región, pero estamos en ese momento. Depende de lo que hagamos ahora nosotros. Si no evitamos, si no achacamos la curva, si no hacemos que el crecimiento de los casos sea mucho más pausado de lo que está empezando a pasar, si nos sucede lo que nos sucedió en diciembre, tenemos probabilidades de llegar muy rápido, estoy hablando del mes de abril o el mes de mayo, a una situación de alta preocupación. Así que diciembre, vamos a poner en contexto, Nicolás, ¿no? Sí. Diciembre es el sepelio de el funeral de Diego Maradona. Después hubo manifestaciones en el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, manifestaciones masivas de un lado y del otro, y después las tradicionales fiestas de fin de año. O sea, se dio un diciembre con mucha excepcionalidad. Sí, yo creo que mucho más grave que eso fue los continuos reencuentros familiares, de fiesta de fin de año, encuentros laborales. Creo que hay una cuestión de lo particular, de domiciliario, que se habían pasado a tener reuniones hasta 20 personas y se empezaron a hacer encuentros continuamente. Digo, lo sabemos todos, nosotros hacemos el seguimiento epidemiológico, la mayoría de los casos se debían a encuentros familiares,
que se habían reencontrado con toda la familia que hace un año que no veían, y era fin de año, es el momento que se suele hacer eso. Al cortar esto, poner 10 como máximo y volver a avisarle a todo el mundo que no había pasado la pandemia, se logró, bueno, además se cerraron los boliches, las fiestas clandestinas, todo eso que había en ese momento, se logró evitarlo. Ahora, si volvemos a una situación en la cual todos los fines de semana nos encontramos con todos los familiares y amigos, sin duda vamos a aumentar la cantidad de contagios. Bien, Nicolás, te tenemos que dejar, nos están avisando que tenemos que ir cortando la nota, seguramente tenés otra nota pendiente, o bueno, obviamente mucho trabajo siendo viceministro de Salud. Un abrazo muy grande y gracias siempre por la atención. Abrazo a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.